Son las 6:58, 7 partidos y 9 movimientos nacionales, 54 provinciales podrán inscribir a sus candidatos para el próximo proceso electoral. Una vez que concluyó esta etapa, ¿qué es lo que viene? El calendario electoral, la campaña anticipada de ciertos precandidatos y también los pedidos de consulta popular, los hablamos en este espacio. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Presidente, buenos días y bienvenido a este espacio. 70 organizaciones políticas podrán efectivamente, y de acuerdo a lo ha determinado el CNE, participar en las elecciones de 2017. Sin embargo, varias de ellas se han quedado también afuera. ¿Existen ya algún tipo de impugnación, algo que también está amparado por la ley? Bienvenido. Gracias, Marcela. Buenos días. Efectivamente, hemos cumplido un hito importante del calendario electoral, que es que el 18 de agosto pasado, 6 meses antes de las elecciones, definamos finalmente el tablero electoral, es decir, cuántas y cuáles son las organizaciones políticas que han cumplido todos los requisitos y quedan habilitadas para presentar candidaturas propias para el próximo proceso electoral. De ahí es, Marcela, que finalmente son 70 organizaciones políticas, 16 de ellas son de jurisdicción nacional entre partidos y movimientos y 54 son movimientos provinciales. Teniendo en cuenta el tipo de dignidades que vamos a elegir, estas quedan ya habilitadas para empezar sus procesos democráticos internos, asambleas, primarias, para escoger ya estos candidatos. Y también quedan, Marcela, habilitadas para empezar, si ellos desean, sus procesos de alianzas entre movimientos provinciales, nacionales o nacionales también con provinciales. Ya se terminó, es decir, ya concluimos esa fase. Como Consejo Electoral no hemos recibido ningún tipo de impugnación en la vía administrativa que permita que alguna organización política que no cumplió los requisitos presentara algún tipo de recurso en el Consejo Electoral. ¿Y todavía tienen plazo para hacerlo, presidente? Ya terminó el plazo, lo pudieron haber hecho tanto al Consejo o al Tribunal Contencioso Electoral, pero una cosa, Marcela, estas organizaciones que no cumplieron el proceso no es que regresa su trámite a cero, pueden continuar presentando sus firmas, continuar presentando sus requisitos, pero lo que sí es claro es que ya no pueden presentar candidatos propios en este proceso electoral. Lo que vendría también el 18 de noviembre es ya la inscripción de candidaturas previo a lo que usted decía, presidente, y a las elecciones internas que se deberán hacer en los movimientos y partidos políticos. ¿Esto también es algo que lo deben cumplir? Sí, efectivamente, ya siguiendo el calendario electoral, tenemos que el 2 de octubre próximo es el cierre del registro electoral, en donde definiremos finalmente cuántos y cuáles son los ecuatorianos que estarán en ese registro y en ese padrón para estar habilitados para sufragar. De ahí sí, Marcela, ya el 18 de octubre, conforme establece el código, 4 meses antes de las elecciones haremos la convocatoria oficial a elecciones y desde el día siguiente, 19 de octubre al 18 de noviembre, el periodo que usted menciona, la inscripción de candidaturas y obviamente para poderse inscribir tienen que pasar de procesos democráticos. Se trabaja en la depuración del padrón electoral, algo que ha sido fuertemente criticado por varias organizaciones políticas. Sí, el haber planificado el proceso con tanta anticipación y primero no haber cambiado ni una sola fecha del cronograma electoral, hoy nos ha permitido ir teniendo esas herramientas mejor depuradas. Uno de esos es el registro electoral. Empezamos la auditoría que planteó el propio Consejo Electoral precisamente con el registro electoral. ¿Cuál es la única fuente sobre la cual se construye el registro electoral? Los datos que nos remite el registro civil. Por tanto, esa auditoría, ese seguimiento nos permitió tener varias reuniones con el equipo técnico del registro civil en donde les presentamos nuestros hallazgos, les presentamos lo que encontramos de las auditorías y obviamente han hecho un plan de mejoras que nos permita seguramente el 2 de octubre haremos un acto público, Marcela, en donde recibiremos los datos del registro civil y de forma inmediata también entregaremos a las organizaciones políticas y también los daremos público para que exista este periodo de corrección y obviamente tener un registro mucho más depurado. Y exactamente, pero se trabaja en la depuración de estas inconsistencias que no son pocas. Bueno, en el plan de seguimiento y auditoría encontramos que el porcentaje de inconsistencias ni siquiera superó el 1%, pero obviamente más allá, al hablar de 12 millones de electores o más, estamos hablando de más de 120,000 casos. Por tanto, es importante, más allá del número, que podamos tener un registro electoral confiable, que nos permita obviamente ir a un proceso electoral sin ningún tipo de contratiempo y que obviamente los actores puedan tener confianza en el proceso electoral que está realizando el Consejo Electoral. ¿Qué van a hacer con la campaña anticipada? Ustedes están también ya monitoreando este tema y se han dado varios hallazgos desde lo que ha dicho también el Consejo Nacional Electoral sobre precandidatos que desde hace mucho tiempo atrás están haciendo ya campaña electoral y de una forma abierta.
Sí, Marcela, sobre ese tema tenemos competencias, hay instituciones que tienen competencias y en la parte administrativa el Consejo Electoral tiene todas las competencias. Este fin de semana estuvimos en un operativo en vías, eso significa ver las vallas publicitarias que no tenían ningún tipo de autorización del Consejo Electoral, inmediatamente se han dado de baja. ¿Qué encontraron exactamente, presidente? Hemos encontrado varias vallas ubicadas en varias provincias, vallas que obviamente no tienen ninguna autorización del Consejo Electoral y que implican directamente la pre-campaña o la campaña anticipada. ¿De quién o de quiénes? Tenemos de varios candidatos, tenemos de varios precandidatos, de varias organizaciones políticas, y ahí hemos dicho claramente, si bien está permitido la posibilidad de que tengan reuniones, de que den a conocer sus principios, sus estatutos, lo que no pueden es contratar directamente publicidad. ¿Eso qué significa? Vallas publicitarias, prensa escrita, radio y televisión, que señalen precandidatos que van a estar posiblemente en la papeleta. En este sentido, hay varios tiempos dentro de lo que significa la planificación preelectoral. ¿Cuándo podemos hablar de candidatos? Cuando tengamos inscrito en el periodo correspondiente. Por tanto, si bien se hace el monitoreo, si bien el Consejo Electoral levanta los informes respectivos, ¿cuándo ejecutará la posibilidad de imputar o no al gasto o a la promoción electoral? Cuando tengamos esos candidatos debidamente inscritos. Ahora, ¿son precandidatos? Oficialmente no lo son en realidad hasta que no se dé la inscripción de candidaturas y la aceptación por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero ya están entregando afiches, están promoviendo sus planes, sus proyectos y demás. ¿Eso se lo puede hacer o ustedes en qué momento determinado van a imputar esto al gasto electoral de cada una de estas organizaciones? Efectivamente, Marcela, como usted señala, no son candidatos, sino son candidatos cuando tengamos cumplidos los requisitos e inscritos en el Consejo Electoral. Pero obviamente el Consejo Electoral, a través de su unidad de fiscalización y de control del gasto, en las 24 provincias, hace el monitoreo respectivo, levanta los informes respectivos y en la etapa correspondiente, cuando tengamos esos candidatos, pues a través de esos informes imputará o no al gasto electoral. Ahora, hay competencias, decía, administrativas, pero hay competencias jurisdiccionales, cuando se denuncian presuntas infracciones, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con el uso de recursos públicos con fines electorales. Esa es una competencia jurisdiccional. Lo que ha hecho el Consejo, que ha recibido denuncias en ese sentido, es justamente levantar los informes jurídicos y remitirlos al Tribunal Contencioso Electoral, que es el competente en estas funciones. Por Claro, tanto, pero varias competencias. evidentemente en este punto de esta pre-campaña electoral todos tienen que ser auditados, sea quien fuere. Sin duda, y eso lo hemos hecho. Por tanto, el proceso se lo hace sin distinción de organización política, pero también hay que decirle a la ciudadanía, aquí hay fases, aquí hay procesos, aquí hay un principio importante procesar que se llama la preclusión de las etapas. Hay que ir cumpliendo las etapas de un proceso electoral y en este sentido, la administración electoral, a través del Consejo Electoral, y remitiendo las resoluciones para que un principio básico de un proceso electoral, que es la equidad, se cumpla dentro de un proceso Presidente, electoral. me quedan 2 minutos para hablar de los pedidos de consulta popular del colectivo Rafael Contigo Siempre y aquel también que se lleva a cabo o se pretende llevar a cabo a través del Gobierno Nacional de los paraísos fiscales. Y ligo esto también con, hace pocas semanas hubo la firma del contrato con el IGM precisamente para la impresión de papeletas. Y una de las papeletas que se presentó era de la consulta popular, algo que todavía no está estipulado. No hay consulta, sin embargo, ya se presentó. Marcela, en ese sentido hay que ser muy claros en lo absoluto. El contrato del IGM que está en el CERCOP no recoge ningún tipo de consulta popular. Lo que recoge claramente, y creo que es una buena decisión para los ecuatorianos, es que el pasado 17 de agosto decidimos que sea el Instituto Geográfico Militar de Fuerzas Armadas quien se encargue de la impresión y la distribución de más de 66 millones de papeletas electorales y más de 13 millones de documentos electorales. Pero obviamente, ¿cuándo tendremos los datos exactos? Cuando tengamos el cierre de candidatos y cuando tengamos el cierre del registro electoral. Por tanto, como todos los contratos, permiten luego hacer los ajustes respectivos para que tengamos las cifras finales definitivas. Con respecto a las consultas, Marcela, el Consejo Electoral hemos dicho claramente, estamos totalmente concentrados en nuestro proceso electoral de la elección de democracia representativa de nuestros candidatos para febrero del 2017. Con respecto a las consultas, tienen que darse pasos previos que hoy todavía no se cumplen. Si es que esos pasos previos se cumplen, ahí tendrá competencia el Consejo Electoral para la planificación de cualquier consulta. En el caso del colectivo Rafael Contigo Siempre, estamos en etapa, en esta semana haremos la recepción definitiva porque estamos revisando cada carpeta, cada documento. Y harán el conteo de firmas. Y solo ahí empezaremos un proceso. ¿Qué nos tocará, Marcela? Hacer un plano
operativo, levantar un presupuesto y empezar ese proceso de ¿Y cuánto revisión de tiempo firmas. se demorarán en el conteo de firmas, que es algo que les compete a ustedes? Sí, el reglamento es claro. Para temas de consulta e iniciativa, el tiempo máximo es de 15 días para esa revisión y obviamente luego recién pasará a la Corte Constitucional. Y en el otro caso, en el caso de la consulta de los paraísos fiscales, esa consulta ha pasado a la Corte Constitucional, que tiene que dar el dictamen previo, pasará al Ejecutivo, tendrá que haber un decreto ejecutivo y luego de eso la competencia es del Consejo Electoral. Hoy estamos trabajando en todos los actores, mañana estaremos en Manabí por el tema de circunscripciones, pero estamos cumpliendo el calendario electoral sin ningún tipo de retraso de las elecciones 2017. Presidente, gracias por la Gracias, información. Un buen día Marcela, para usted. 7:08 en la mañana, nos vamos a una pausa, regresamos.